Hola, buenas. Mi nombre es Jorge Galindo, soy español residente en Bogotá desde hace 4 años ya. Sí, 4 años. Doctor en sociología, columnista del País, entre otras cosas. Pues hasta hace una semana la vivía la crisis con expectación. Esta semana podríamos decir que ya ha entrado de lleno en ella. Ya tenemos países con volúmenes de casos muy importantes. Yo creo que donde más se está dejando notar probablemente ahora la curva epidemiológica es en Ecuador, donde parece que tuvieron un brote importante antes de detectarlo con finura y por tanto los efectos en lugares como en Guayaquil están siendo devastadores. En Panamá también el volumen de casos sobre la población es bastante o muy alto, donde les pasa un poco lo mismo. Y en número de casos agregados pues son los grandes países de la región los que tienen más casos detectados, Brasil y México, pero también Chile, donde el grado de casos sigue creciendo. Es verdad que las curvas de casos en Latinoamérica son pronunciadas, hay crecimiento exponencial sin duda alguna, pero parece, es pronto para sacar conclusiones, pero parece que no es tan pronunciado como en Europa, con algunas salvedades como la desgraciada situación de Ecuador, donde como digo, sobre todo en Guayaquil, la crisis está alcanzando los mismos niveles que en Italia o en España prácticamente. Así que claro, ante esta llegada de la crisis al conjunto de los países de Latinoamérica, el debate se vuelve muy parecido al que tenía Europa hace 1, 2, 3, 4 semanas, que es qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo de manera que los efectos negativos sobre el conjunto de la población sean minimizados o al menos acolchados hasta cierto punto. Al fin y al cabo, en Latinoamérica la mayoría de países tienen sociedades mucho más desiguales que en el resto del mundo, donde el conjunto de personas que viven de la informalidad, que viven del día a día, que no disponen de ahorros es mucho mayor y por tanto las medidas que se tomen para detener la pandemia tienen costes económicos potenciales mayores sobre un conjunto más grande de la población. No solo eso, sino que el hecho de no tomar las medidas también lo tiene. ¿Por qué? Porque al final, incluso si se toma la decisión que han tomado países como México, como Brasil o Chile hasta cierto punto hasta ahora, que es no establecer cuarentenas, que los diferencia de otros países que las establecieron en la región y muy pronto, por cierto, Ecuador, Perú, Panamá ahora también, pero antes Costa Rica, antes Colombia, todos están en modo de cuarentena completa, de confinamiento del conjunto de la población. Si se toma la posición, digamos, México-brasileña de no entrar en cuarentena y el virus crece por encima de las posibilidades de manejo del Estado, pues el impacto económico va a tener lugar igualmente y va a afectar a las porciones más vulnerables de la población. O sea que el dilema para los hogares es muy real aquí, es muy real y también lo es para los estados, por supuesto. Un dato que me parece interesante destacar es que incluso en los países donde no hay cuarentena, cuando uno observa los datos de tráfico rodado en las ciudades, que obtenemos en este caso de las aplicaciones que la mayoría de gente utiliza para orientarse, como GPS, que es sobre todo Waze aquí en Latinoamérica, en las capitales de México y Brasil, en las grandes ciudades, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Brasilia, en Ciudad de México, el tráfico ha disminuido. No ha disminuido tanto como aquí en Bogotá o como en Lima o como en Panamá, pero ha disminuido entre bastante y mucho. Es decir, la población, o la parte de la población que se lo puede permitir, que tiene ahorros, que tiene colchón económico, que no vive en el día a día, sí que se está quedando en casa, y igualmente incluso en ausencia de medidas. Con respecto al coronavirus en América Latina, estamos viendo que se está afrontando de formas muy distintas. Hay países que lo están enfrentando de forma decidida y con mucha responsabilidad, y después vemos otros que están siendo, en mi opinión, francamente imprudentes con lo que ya sabemos que puede hacer este virus y cómo puede atacar a una sociedad. Veremos, los sistemas sanitarios en Latinoamérica son muy frágiles, son mucho más frágiles que en Europa, no cubren a mucha gente, no tiene una cobertura medianamente decente en muchísimos países
y si golpea tan duramente como lo ha hecho en Europa, como lo está haciendo en España, podemos ver lamentablemente situaciones muy tristes. Yo creo que podemos aferrarnos a dos esperanzas en América Latina con respecto al coronavirus. Una es una población mucho más joven que la europea y bueno, se sabe que entre la población joven ataca mucho más levemente que entre los mayores. Entonces ahí hay un resquicio para esperanza de que aunque se propagase no tuviese tanta gravedad y no azotase tanto a los sistemas sanitarios. Y otra esperanza es que todavía no hemos visto una transmisión muy fuerte, al menos mientras estoy diciendo esto, porque el virus va tan rápido que igual cuando esto se emita ya ha cambiado, pero de momento no estamos viendo una transmisión muy potente o no tanto en países cálidos como en los fríos. Todavía no se sabe bien cómo el virus puede ser afectado por el calor, pero si vemos que dificulta su propagación, pues ahí hay otra esperanza a la que aferrarse en América Latina, ¿no? Que en muchos países cálidos no haga tanto daño como lo ha hecho en países más fríos. El impacto económico y social de la pandemia en el conjunto de Latinoamérica y también en Colombia se definirá probablemente con una palabra: desigual. Al final, cuando un shock como este, doble shock, que tiene una vertiente económica y una vertiente de salud, impacta sobre una población, aquellos que están más desprotegidos se llevarán probablemente un impacto más fuerte en el largo plazo. Lo hemos visto otras veces, lo vimos con las crisis económicas en los años anteriores, lo vimos con la crisis de producción y distribución de alimentos que tuvo lugar hace 13 años en la región y en el mundo entero, y creo que lo volveremos a ver en este caso. La manera en la cual se traducirá esta desigualdad en el impacto probablemente será unas pérdidas de ingresos y de calidad de vida muchísimo mayores en las porciones de la población más vulnerables y bueno, lo que quizás es un pequeño consuelo es que es cierto que en varios países, ante esta realidad, ante la constatación de que el impacto va a ser muy desigual, las políticas de protección a las porciones más vulnerables de la sociedad se han venido ampliando. Aquí en Colombia, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad de Bogotá ya ha empezado a implementar mecanismos de ingresos mínimos vitales o de aseguración de acceso a alimentos que no existían antes de la pandemia y que pretenden tener coberturas bastante amplias. En la ciudad de Bogotá se pretende llegar a un 14% de los hogares con este tipo de programas y en el conjunto del país hasta 3-4 millones de hogares de un total de 46 millones de personas que se dividen entre poco menos de 20 millones de hogares. Entonces, la capacidad de protección se está ampliando en Colombia, también en Perú, donde el gobierno aprobó desde el primer momento una transferencia monetaria para aquellos hogares que lo necesitasen durante la cuarentena, y en Argentina, donde también se tomaron medidas simultáneas a la cuarentena de apoyo económico y apoyo social. Entonces es posible que, aunque el impacto sea desigual, también Latinoamérica, o al menos una parte de los países de Latinoamérica, salgan de esta crisis con redes de protección un poco o bastante reforzadas, que es algo que se agradecerá en la siguiente crisis, que inevitablemente llegará, como siempre pasa. Con respecto a cómo puede la sociedad vivir esto, yo creo que ahora mismo vivimos en un momento mundial de incertidumbre. El mundo está parado y yo no sé hacer predicciones. En la economía latinoamericana, con esta informalidad que tiene por un lado esa fragilidad tremenda, pero también esta enorme capacidad de supervivencia, y la gente tiene un ingenio y una capacidad para salir adelante muy grande. Cuando acabe esto, las economías de todo el mundo van a volverse al revés. En España estamos temiendo mucho que pueda pasar y obviamente yo no sé decir cómo puede afectar, pero yo creo que es una incógnita para todo el mundo y no sabemos qué países la van a sufrir más y qué países menos. La región latinoamericana tiene una variedad de sistemas de salud importante. En algunos lugares existen mecanismos semi-universales o cuasi-universales
y en otros, como es el caso de Colombia, lo que existe es un aseguramiento del conjunto de la población. El 94-95% de la población colombiana está asegurada, es un nivel más alto que en Estados Unidos, por ejemplo, pero la ejecución de ese aseguramiento médico depende de proveedores de origen privado, que tienen acuerdos con el sistema público. Es un mecanismo distinto al de España, pero parecido al que existe en otros países de Europa, que no tienen sistemas universales públicos absolutos, como Holanda, por ejemplo. Entonces eso dificulta la coordinación en los países que tienen este tipo de sistemas, ante una epidemia, porque claro, dependes de muchos proveedores distintos que tienen que recoger las muestras, pasarlas al testeo, informar a las autoridades sanitarias públicas, establecer protocolos conjuntos para actuar ante casos de COVID-19, y toda esa coordinación tiene costes y además produce niveles de cobertura desiguales. Otro rasgo característico del sistema de salud en Colombia y del conjunto de la región es la desigualdad regional en la capacidad de cobertura. Entonces, por ejemplo, si cogemos el número de unidades de cuidados intensivos per cápita en Colombia, en el conjunto del país, el nivel de cobertura, si tomamos todo el país, no es distinto al de España, no es distinto al de Italia ni al de Francia, incluso está un poquito por encima del de España en unidades de cuidados intensivos per cápita. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de estas unidades de cuidados intensivos, la mayoría de estas UCIs, están localizadas en ciertas zonas del país, dejando a otras no totalmente, pero sí mucho más descubiertas ante una posible epidemia en esas zonas. Esto es algo que sucede en otros países dentro de la región, que son países mucho más extensos, donde la desigualdad económica regional es mucho mayor de lo que podemos observar en España o en el conjunto de Europa, y donde además las comunicaciones, los transportes, el movimiento en general es más difícil por la propia orografía del terreno, porque son países más grandes, más montañosos, con más variedad geográfica, y eso dificulta toda la logística, también en cuestiones de salud.